Ok, pues tenemos un poco de terreno que cubrir esta noche y vamos a ver un poco otra vez. Vamos a terminar el capítulo 2 de Primera de Tesalonicenses y en el contexto del crecimiento, que siempre es doloroso. El crecimiento siempre trae consigo sufrimiento. La idea de poder crecer espiritualmente hablando y que no haya sufrimiento incluido no es bíblico. El crecimiento trae consigo sufrimiento. Por eso es que es correcto decir que el crecimiento siempre es doloroso. Así que vamos a orar un momentito. Vamos a orar y entonces pues entramos en el estudio. Padre, en el nombre de Jesús te volvemos a dar muchas gracias por el día que nos has regalado. Gracias por la forma que has cuidado de nosotros durante toda esta tarde, en el día de ayer, durante lo que va de semana, Señor. Gracias por la provisión para todas nuestras necesidades, Señor. Gracias por las veces que nos has abrazado, que nos has consolado. Y gracias por las veces que nos has jamaqueado, estremecido y nos has disciplinado. Gracias porque tú eres un padre responsable que no añoña a sus hijos, los cuida, los mima, pero también cuando es momento de disciplinar, así hace. Queremos aprender de ti, Señor. Queremos que tu palabra continúe transformándonos, Señor, y para eso venimos aquí a esta noche, Señor, para que tú hagas tu obra, Señor, para que tú nos lleves a los pies de Jesucristo, para que podamos entender, Señor, cada vez con más claridad el Evangelio, lo que eso implica para nosotros, las promesas que están encerradas, los privilegios, las responsabilidades, Señor, todo lo que tú tienes preparado para aquellos que en tu plan soberano has puesto tus ojos de salvación y le has concedido el regalo del nacimiento espiritual, Señor. Gracias por la visita de Lenny en esta noche. Gracias por permitir que nos regresase sano y salvo. Gracias porque José Jr. está con nosotros nuevamente esta noche y gracias por la oportunidad que tenemos de volver a reunirnos. Te rogamos por el pastor Marcel, por el pastor Willy, la hermana Rosita, Señor, sobre todo las personas que nos están sirviendo en la guardería, Señor. Cada día que pasa, pues, por lo menos yo reconozco la obra extraordinaria que tú haces por medio de ellas, Señor. Permite que las hermanas que están aquí, cuyos niños están siendo cuidados, Señor, pues sean más diligentes y más disciplinadas y se enfoque con más seriedad, Señor, a escuchar tu santa palabra y a dejar que tu palabra las transforme. Tenemos un gran privilegio, Señor, de poder estudiar tu palabra, conocer tu palabra, Señor. Ayúdanos a no menospreciarla. Ayúdanos a no ser de ese pueblo, como el pueblo judío que menospreció tu palabra y la trató como si no tuviera valor, Señor. Ayúdanos a ser un pueblo agradecido. Y como iglesia, ayúdanos a apreciar la profundidad y el valor de tu santa palabra. Gracias, Jesucristo, por haber ocupado nuestro lugar en la cruz del Calvario. Gracias, Espíritu Santo, por vivir permanentemente en nosotros. Gracias por la obra de transformación que estás haciendo aún en este momento, en este instante, Señor. Y gracias, Padre Celestial, por haber derramado tu santo amor en nuestros corazones. Te amamos, Jesús, y oramos única y exclusivamente en tu nombre y por tus méritos. Amén. All right. Good. God is good. All the time. El crecimiento siempre es doloroso. El crecimiento siempre traerá consigo aflicción. El crecimiento, como ya dijimos, pues implica la presencia de sufrimiento. Jesucristo, nuestro Rey, Redentor y Salvador, nunca anduvo con paños tibios cuando se trataba de los discípulos, de aquellos que iban a seguir sus pasos. Y en más de una ocasión advierte al hecho de que seguirle a Él tiene unas consecuencias. Seguirle a Él, pues, implica algunas cosas. Seguirle a Él no es posible hacerse sin pagar un precio. Hay un precio que pagar. Cuesta seguir al Señor Jesucristo. En una ocasión Jesucristo dijo: estas cosas os he hablado a vosotros para que en mí, en Él, en Cristo Jesús, tengáis paz. Y luego dice: en el mundo, en este lado de la eternidad,
tendréis aflicción, tendréis sufrimiento, tendréis dolor. Pero inmediatamente dice, pero confiad. Descansar tranquilos. La palabra confiar implica gozo también, pero confiar porque yo he vencido al mundo. En otro pasaje bíblico que aquí repetimos mucho, es en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 12, se nos recuerda que todo aquel que quiera, que se proponga, que se disponga a vivir piadosamente, esto es conforme a la voluntad de Dios, definitivamente en Cristo Jesús va a padecer persecución, va a padecer aflicción, va a padecer dolor. La idea de vivir piadosamente trae inevitable como resultado crecimiento espiritual. La persona que vive conforme a la voluntad de Dios no va a ser un bebé, un niño espiritual para el resto de su vida. Todo lo contrario, la persona que se propone vivir conforme a la voluntad de Dios, con el poder de Dios, porque Él es el que pone el deseo de vivir piadosamente y la capacidad para hacerlo, esa persona definitivamente va a experimentar crecimiento, madurez espiritual. Pero con ese crecimiento y con esa madurez espiritual, la Escritura nuevamente nos dice que todo aquel que quiera vivir piadosamente siempre habrá de padecer persecución. Es unavoidable. No hay chance de sacarle el cuerpo a eso. Si vamos a crecer, si vamos a madurar, eso va a ser doloroso. Vamos a experimentar dolor en nuestra vida. Right? Ahora, quizás alguien se pregunte, ¿por qué eso es de esa forma? Right? Si miramos al cielo, miramos a nuestro Padre Celestial, nos vamos a encontrar con un Padre Celestial que es puro y con un Padre Celestial que es santo. ¿Okay? La realidad es que si usted está en Cristo, eventualmente usted algún día será como Él. ¿Alguien dice amén? ¿Okay? Sí. Ahora, si eso es de esa forma, nos podemos preguntarnos, ¿será algo fácil ser hecho conforme a la imagen de Dios? Dice la Escritura que los que aman a Dios, todas las cosas operan para bien, trabajan para bien. Esto es lo que han sido llamados a ser conforme a su propósito. Y la pregunta entonces que planteamos, ¿piensa usted que el ser conformado a la imagen de Dios va a ser algo fácil en la vida de nosotros? No, definitivamente que no. ¿Ok? La Escritura nos habla de ese proceso de santificación en que Dios nos da el crecimiento y en que Dios nos hace más como el Señor Jesucristo. En el libro de Isaías se refiere a pasar por el horno de la aflicción. Si vamos a llegar a ser puros como Dios es puro, pues vamos a precisar pasar por ese horno de la aflicción. Definitivamente no va a ser nada fácil liberarnos a nosotros de todas estas impurezas que cada uno de nosotros tenemos para hacernos a la imagen de Dios. ¿Alguien me está prestando atención? I don't know. Right? ¿Estamos? Right? Si quiere volvemos a orar. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, nuevamente gracias te damos por el amor, la bondad que tú tienes, Señor. Clamamos la sangre de Jesucristo en este momento, Señor. Te rogamos, Padre Santo, que lleves cada pensamiento que nosotros tengamos en esta hora, que esté desviado, Señor, de tu voluntad, de tu palabra, Señor. Lo lleves a la cruz del Calvario, Señor, que vayamos y nos arrodillemos cada uno de nosotros a la cruz del Calvario y podamos valorizar la obra de Cristo y podamos, Señor, pues rendirnos y gozarnos y proclamar el valor que tiene tu santa palabra, Señor. Así que ayúdanos, Padre, Espíritu Santo de Dios, haz la obra en nosotros, no para que el pastor Edwin esté contento, sino para que Cristo sea glorificado y para que nosotros podamos ser santificados. En el nombre de Jesús, amén. Okay, now. Así que no va a ser fácil, va a ser incómodo, va a ser doloroso el ser más como Dios, el crecimiento espiritual, la madurez espiritual. Debajo de nosotros, ¿verdad? Sabes que alrededor nuestro, ¿verdad? Tenemos, digo debajo de nosotros porque Él fue vencido por la muerte y resurrección de Cristo. Tenemos un enemigo que se llama Satanás. Amén. ¿Okay? Y antes de nosotros ser de Cristo, éramos leales a Él. Estábamos en el equipo de Él. Éramos súbditos de Él. Right? ¿Okay? Y ningún rey que tiene súbditos entrega a esos súbditos así porque sí, de buena gana. Él va a hacer todo lo que Él pueda, nuevamente, para provocar intranquilidad en nuestras
vidas. Primera de Pedro 5:8 nos recuerda que Él ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Por consiguiente, esa realidad nos debe dejar claro a nosotros que si vamos a crecer, si nosotros estamos estancados, right? Si nosotros nos hemos estancado en nuestro crecimiento espiritual, si nosotros no tenemos ningún deseo de crecer, si nosotros no tenemos ningún deseo de vivir piadosamente, que esto es vivir, actuar, responder, criar nuestros hijos conforme a la voluntad de Dios, bregar con mis finanzas conforme a la voluntad de Dios, tratar a mi esposa conforme a la voluntad de Dios, ser sumisa a mi esposo conforme a la voluntad de Dios. Si nosotros no tenemos interés de ninguna de ninguna clase en eso, pues podemos vivir tranquilos, porque el león rugiente no va a perder su tiempo con nosotros, porque ya nosotros estamos en el lado de él relativamente. Amén. All right. Pero si es lo contrario, pues tenemos que tener claro que va a ser difícil, va a haber problemas, va a haber persecución, va a haber dolor, porque Él anda, dice la Escritura, como león rugiendo, buscando a quien devorar. ¿Ok? En adición a eso, como mencionamos tan a menudo en nuestra iglesia, sabemos que en este mundo somos peregrinos y extranjeros, que este territorio donde nosotros estamos viviendo, Dios permita que todos estén convencidos de eso. Este no es nuestro territorio, este no es nuestro país, y que este mundo, este sistema de filosofía y de pensamiento que hay alrededor nuestro es enemigo de Dios y va a ser enemigo de nosotros. Si el mundo que hay alrededor nuestro se muestra amigable con nosotros, lo más probable es que entonces nosotros no somos amigos de Dios, porque dice la Escritura que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Así que el mundo que hay a nuestro alrededor, el lugar de trabajo donde tú estás, las circunstancias donde estás y todo eso, va a estar en contra de nosotros. Y debemos estar claros que donde quiera que nosotros estemos, vamos a experimentar sufrimiento, vamos a experimentar aflicción, vamos a experimentar persecución nuevamente, porque estamos rodeados de enemigos. ¿Ok? Así que y la otra cosa, antes de entrar en el estudio, es que pues vamos a experimentar sufrimiento, y mucho de nuestro sufrimiento y mucho de nuestro dolor y mucha de la aflicción resulta de lo que está dentro de nosotros. Amén. De lo que hay dentro de nosotros en nuestro interior. Porque a pesar de que hemos nacido de nuevo, la Escritura nos habla, ¿verdad?, que aún el pecado, los remanentes del pecado y el yo que todavía no ha sido santificado, continúan presentes en nosotros. Alguien dijo que si usted y yo no tuviéramos un diablo que nos tentara, y si no tuviéramos enemigos con quienes batallar, ni un mundo que nos atrape, de todas formas hallaríamos suficiente maldad dentro de nosotros que nos ocasione grandes problemas, grandes dificultades, grandes sufrimientos, porque dice la Escritura en Jeremías 17:9 que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Por lo tanto, a la luz de todas esas realidades, si nos proponemos vivir conforme a la voluntad de Dios piadosamente, pues es lógico que esperemos en nuestra vida tener problemas. Pero, si bien eso es cierto, también es cierto que la realidad que vamos a tener problemas no implica que vamos a tirar la toalla, ni que vamos a claudicar. El Señor nos cuide de eso. No desmayemos a causa de nuestros problemas, porque Dios ha prometido que siempre va a estar con nosotros. Dios ha prometido que siempre nos va a ayudar, y Dios ha prometido que siempre nos va a fortalecer. Amén. Right? Así que en Salmo 91:15 dice: estaré contigo en los momentos de angustia, te libraré y te llenaré de honores. Así que eso, como introducción a la enseñanza de esta noche, el crecimiento siempre es doloroso. Now, vamos a leer entonces en 1 de Tesalonicenses, el capítulo 2, versículo, vamos a empezar con el primeramente, en el capítulo 1, ¿verdad?, vemos a Pablo dando gracias. Mire todo el mundo su Biblia, por favor. En 1 de Tesalonicenses. Pablo enfatiza la iglesia de Tesalónica, la enfatiza en el hecho que elogia, le utiliza a la iglesia de Tesalónica como un buen ejemplo.
Si ven el versículo 2, dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, recordándonos, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándose de algunas cosas. Primeramente, de que acordándose sin cesar delante de Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 4, porque conocemos, hermanos amados, de Dios vuestra elección, que fueron elegidos de Dios, electos por Dios, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en el poder del Espíritu Santo, en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Ahora escuche, y vosotros viniste a ser imitadores nuestros. Eso se repite nuevamente en la sección que vamos a estudiar en la tarde de hoy, de la noche de hoy. Y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. ¿Está viendo? Todas esas cosas vamos a hacer referencia en la porción que vamos a estudiar en esta noche. Vamos a leerla de primera intención para que esté fresca en nuestra mente. Lo que nos dice ahí en el versículo 6 es que, entre otras cosas, que él elogia, exalta, highlight from los creyentes de Tesalónica, es el hecho de que ellos recibieron la palabra de Dios en medio de gran tribulación. La recibieron de dos formas, la recibieron auditivamente y la recibieron, se apropiaron de ella, como vamos a enfatizar dentro de unos momentos, con gozo del Espíritu Santo. Dice el versículo 7, el resultado de eso tuvo un resultado en la vida de ellos, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. En otras palabras, que la palabra de Dios hizo efecto en ellos. La palabra de Dios provocó algo en ellos. Provocó la capacidad primeramente y el deseo de esparcir, compartir el evangelio, como hablamos en las clases anteriores. Right? Okay. El versículo 8 continúa diciendo, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de vosotros, la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis. Escucha, importante, hubo algo, una transformación en la vida de estas personas. Para los que llegaron ahora, estamos hablando esta noche, la última parte del capítulo 2 de Primera Tesalonicenses, y el tema o el asunto que estamos enfatizando es que el crecimiento espiritual siempre es doloroso, que no se puede divorciar querer crecer espiritualmente, querer madurar espiritualmente y pensar que va a ser fácil, que va a ser chévere, que no va a haber un precio que pagar. El énfasis es que hay un precio que pagar, pero que ese precio vale la pena. Amén. Gloria al nombre del Señor. ¿Ok? Dice entonces, versículo 9, porque ellos mismos cuentan de vosotros de la manera que os recibisteis y cómo os convertiste de los ídolos a Dios. ¿Para hacer qué? ¿Para quedarme en la casa? ¿Para venir a la iglesia los domingos? ¿Para no hacer nada? No. ¿Para qué? Para servir al Dios vivo y verdadero. Y esperar, gloria al nombre de Jesús, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual, gloria a Dios, resucitó de los muertos y con él cada uno que ha creído en él. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Amén. ¿Se acuérdese el domingo el asunto de David? ¿Por qué el Salmo 51? Que de paso vamos a concluir este próximo domingo con el favor de Dios. Capítulo número 2. Ministerio de Pablo en Tesalónica. Porque vosotros mismos sabéis. Ahora Pablo está tratando de defender su ministerio porque, al igual que pasó en Filipo, ha sido víctima de ataques, su carácter, su integridad, la seriedad de su ministerio, lo genuino del ministerio de él está siendo puesto en juicio, ¿verdad? Está siendo atacado constantemente en la iglesia de Tesalónica. All right? Okay. Gloria al nombre de Dios. All right? Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no fue en vano. Y ya vemos que no fue en vano por todo lo que leímos en el... Mira, aquí hay dos sillitas. Malo, siéntate ladito allá. Good, thank you. There you go. That's better right there. Good deal. Para los que no conozcan, este es el señor Natanael Cintrón. Y esa es su esposa Jessica. Okay. Él es puertorriqueño. No es irlandés, no es escocés. Él es puertorriqueño.
De verdad que sí. All right. Okay. Love you, Nata. Te bendiga, mi hermano. Okay. All right. Okay, so, sabemos que Pablo está defendiendo su ministerio, ¿verdad? Su integridad que está siendo atacada ahí, ¿verdad? Pues porque vosotros mismos sabéis, y ustedes saben que esa palabra sabéis se ha repetido montones de veces, ¿ok? So que yo sé que estoy lloviendo sobre lo mojado, pero para que podamos entrar con pies firmes a lo que vamos a estudiar en la noche de hoy, ¿ok? Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no fue en vano. No fue en vano por todas las cosas que pasaron en la vida de ellos que mencionamos en el capítulo número 1. Pues habiendo antes padecido y siendo ultrajados en Filipos, todos sabemos lo que pasó en Filipos, ya hablamos a saciedad sobre el particular, cómo terminaron presos, cuando estaban presos hubo un terremoto y se abrieron las puertas y el carcelero quería matarse y Pablo le dijo que no se matara y todas esas cosas que nosotros sabemos, ¿verdad? Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, ve otra vez nuevamente, como sabéis, porque él está defendiendo su ministerio, tuvimos de nuevo en nuestro Dios, tuvimos valentía, valor en nuestro Dios, ¿ok? Para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. En otras palabras, en vez de, luego de la experiencia que tuvo Pablo allá en Filipos, porque predicó la palabra tal y como era, en vez de decir, ¿sabes qué? Cuando vayamos a Tesalónica, no vamos a hablar de la misma forma. Cuando vayamos allá, vamos a cogerlo suave, no vamos a hablar del infierno, no vamos a hablar de la elección, no vamos a hablar de la vida de santidad, de negarnos a sí mismo, de cargar la cruz de Cristo. No hablemos de esas cosas porque todas esas cosas, de que solamente hay un camino que es Cristo, ¿verdad? ¿Sabes? ¿No? Pues no hablemos de eso porque por culpa de eso nos entraron a golpes allá en Filipos, estuvimos presos, así que vamos a cogerlo suave acá. No, Pablo no hizo eso. Amén. Right? No se ajustó a nada de esas cosas, simplemente continúa haciendo lo mismo. Versículo 3, porque nuestra exhortación no procedió de error, se mantuvieron firmes a lo que dice la palabra, ni de impureza, ni de inmoralidad sexual, como hablamos ya previamente, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios, por Dios nos probó y nos puso el sello de aprobación. Esto está bien, ¿ok? Para que se nos confiase el Evangelio. Y así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Versículo número 5, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos la avaricia. Dios es nuestro testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo, pero no, constantemente ellos estuvieron apoyándose a sí mismos, trabajando, haciendo tiendas y todas las cosas que ya discutimos. Versículo 7, antes fuimos tiernos entre vosotros, vimos entonces que la función de Pablo, primero como una madre amorosa que cuida de un niño recién nacido, y segundo como un padre responsable que cuando llega el momento de disciplinar lo hace. Amén. Ok, antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. La imagen es de una madre que está amamantando a un bebé. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiésemos querido entregarnos no solo en el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a seros muy queridos. Versículo 9, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravoso, no ser una carga para ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente, intachablemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis, otra vez sabéis, de qué modo, como el Padre, ve la imagen del Padre que enfatizamos la vez pasada, a sus hijos, como el Padre a sus hijos, exhortábamos, consolábamos a cada uno de vosotros y os encargábamos que anduviesen como es digno de Dios que os llamó a su reino y gloria. Por lo cual también vosotros sin cesar damos gracias. Por ahí que vamos hoy. Right? Esta es la parte que vamos a estudiar en la tarde de hoy. ¿Okay? Así que Let's read it, okay? ¿Alguien me quiere hacer el favor de leerme esta parte, del versículo 13 hasta el versículo 16? ¿Alguien? Dale, Pau. Por lo cual también nosotros damos gracias a Dios sin cesar, porque cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios,
la cual actúa en vosotros los creyentes. Vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Estos mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron. No agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. De esta manera colman siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. En cuanto a nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, deseábamos ardientemente ver nuestro rostro. Por eso quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Pues, ¿cuál es nuestra esperanza, gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Amén. Right. Eso es Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 13 al 20. Otra vez, el crecimiento espiritual siempre es doloroso. Todo aquel que quiera vivir piadosamente va a padecer persecución. Pablo está en Tesalónica y lo que nos dice la Escritura, que en Tesalónica los creyentes, al igual que Pablo, experimentaron persecución, experimentaron sufrimiento. En Tesalónica, ser un cristiano no era una cosa muy fácil. Cuando leemos el libro de Primera de Tesalónica, encontramos descripciones que nos dejan saber que lo que acabo de decir es correcto. Ser cristiano en Tesalónica no era una cosa fácil. Nos habla de la tribulación de los tesalonicenses, nos habla del padecimiento de los tesalonicenses, nos habla de la persecución de los tesalonicenses. Y ahora lo que la hermana acaba de leer, en parte de lo que ella lee, nos dice que Satanás nos estorbaba. Había una batalla de índole espiritual como hay en todos los lugares, pero allí era sumamente intensa. Sin embargo, a pesar de eso, nos dice la Escritura que leímos al principio del capítulo 1, en el versículo 6, que los cristianos, a pesar de toda esa tribulación, a pesar de todo ese padecimiento, a pesar de toda esa persecución, a pesar de todo ese sufrimiento, a pesar de todo ese estorbo consistente, programado, malintencionado y estratégico de Satanás, los creyentes de Tesalónica experimentaron gozo. En el capítulo 1, en el versículo 6, dice, hablando de ellos, Pablo dice, dice que ellos recibieron la palabra de Dios en medio de gran tribulación con el gozo que da el Espíritu Santo. Quiere decir que a pesar de todas esas circunstancias, de todo ese sufrimiento, de todo ese dolor, que nuevamente es parte, es requisito, es esencial, en cierta forma es algo que Dios utiliza para producir esa madurez, ese crecimiento en nosotros, los creyentes en Tesalónica experimentaron gozo. La intención mía en esta noche es nuevamente identificar algunas cosas, algunos recursos divinos que usted y yo tenemos, que podemos contar con ellos en tiempos de sufrimiento, en tiempos de aflicción, en tiempos de persecución, en tiempos de tribulación. Así que Pablo en cierta forma estaba un tanto preocupado, por eso es que escribe las cartas, un tanto preocupado por la situación que estaban pasando los tesalonicenses, por el hecho de que él sabía que estaban pasando por gran sufrimiento. ¿Okay? No era nada nuevo, porque otra vez Jesucristo dijo que en este mundo íbamos a tener que tribulación, o sea, no es nada nuevo, amén. Si hay algo que quisiera conseguir con la repetición, es que esas cosas pues se queden en nosotros. Persecución, sufrimiento, esto no es nada nuevo, no es nada que nosotros tengamos que decir, pero ¿y qué? ¿Y por qué? Todo lo contrario, es parte. Pues en cierta medida, y no somos masoquistas espiritualmente de ninguna forma, pero en cierta medida, si lo que tenemos es una línea recta donde todo está chévere, todo está chévere, todo está chévere, pues posiblemente debemos detenernos y considerar y preguntarnos, espérate, ¿estaré siendo yo muy amoroso, bien chévere, bien amigable con el mundo? Amén. Pues estaré yo amapuchando mis pecados, esta cosa, ¿ok? La iglesia estaba pasando por gran sufrimiento, ¿ok? De Tesalónica, y toda iglesia que esté en el proceso de
de impactar su cultura, impactar, mejor dicho, el lugar donde está ubicada. Toda iglesia que esté en la gestión, con el interés, con la determinación de glorificar a Dios, sin lugar a dudas, va a experimentar dolores de crecimiento. No va a ser de ninguna otra forma. Quizás no experimentemos el tipo de persecución política y religiosa que la iglesia primitiva experimentó, pero como otra vez, 2 Timoteo 3:12 nos dice, todo aquel que quiera vivir piadosamente va a experimentar persecución. De seguro va a ser perseguido. Así que vamos a ver entonces ahí en el bosquejo que usted tiene en sus manos, lo primero que vemos es que esto se frizó. All right. Tranquilo, no hay problema. En las notas suyas, recursos divinos para tiempos de persecución y sufrimiento. Lo primero es, el primer recurso que nosotros tenemos, y uno de los, yo diría que luego de la presencia permanente del Espíritu Santo en nosotros, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios en nosotros. Ese es un recurso divino. La palabra de Dios gracias hermana Shirley, la palabra de Dios en nosotros. Versículo 13 nos habla detenidamente sobre este asunto. Fíjense que dice, por lo cual también nosotros damos gracias a Dios sin cesar, por cuanto recibiste ¿qué? Subraye eso, la palabra de Dios. Que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad. ¿Qué? La palabra, subrayelo también, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Pablo dice, por lo cual, por esta razón, esta es la razón por la cual también nosotros damos gracias a Dios sin cesar. La razón por la cual da gracias a Dios sin cesar el apóstol Pablo es primeramente por la forma en que la iglesia, y ya lo leímos, capítulos 1 y 2, la forma en que la iglesia recibió la palabra de Dios al ser proclamada por el apóstol Pablo. Y como Pablo dice, nuestra predicación entre ustedes no fue en vano. Ustedes escucharon la palabra y la recibieron, se apropiaron de ella y la pusieron en práctica al punto de que ya yo no tengo muchas veces que a los lugares que voy hablar mucho, predicar mucho, evangelizar mucho, porque ya ustedes han hecho la obra. Amén. So, Pablo dice, por lo cual también damos gracias a Dios sin cesar, primeramente por la forma en que recibieron la palabra, por la forma en que imitaron a otros creyentes, la forma en que imitaron a Pablo y al grupo de trabajo del apóstol Pablo y a otros creyentes. Y segundo y tercero, mejor dicho, Pablo dice, damos también gracias a Dios sin cesar por la forma en que ellos perseveraron en el sufrimiento. Pablo está consciente de esas tres cosas al menos, y por esas tres cosas Pablo da gracias. ¿Y da gracias a quién? ¿A quién? ¿Sabe por qué da gracias a Dios? Porque ninguna de esas cosas es posible a menos de que el poder de Dios esté presente. Amén. Amén. Porque es Dios el que pone en nosotros tanto el querer como el poder por su buena voluntad. Sí, damos gracias a Dios continuamente, consistentemente, porque estamos claros, ¿verdad? Que todas estas cosas, la forma que usted recibieron la palabra fue porque Él le abrió el corazón. Ustedes imitaron a los otros creyentes, es porque Él, como parte de la salvación, los ha estado santificando. La forma en que perseveraron en el sufrimiento es porque la palabra de Dios fue acogida en ellos y ellos descansaban en las promesas de Dios. Así que dice, por lo cual también nosotros damos gracias a Dios sin cesar, porque cuando recibisteis la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres. Cuando recibisteis, esa palabra primero recibisteis implica escuchar abierta y receptivamente algún mensaje. En este caso, la predicación del Evangelio, ¿ok? Una recepción objetiva del Evangelio. Pablo fue a predicar, de paso, es muy interesante, pero que muy interesante. En el libro de Hechos, capítulo 17, habla acerca de cuando Pablo fue a predicar a Tesalónica, y Pablo estuvo en Tesalónica, se dice por lo menos 3 sábados, 3 semanas, y estuvo
par de semanas más. Estuvo al menos como máximo, como 7 u 8 semanas. Estuvo en Tesalónica. En su viaje de ministerial allí, ¿verdad? Y lo que nos deja ver es que estos hermanos de Tesalónica tuvieron acceso a la verdad de Dios a través de uno que otro apóstol y 2 o 3 siervos de Dios por un tiempo pero que bien limitado, pero no desperdiciaron esa oportunidad. Amén. Lo que recibieron fue poco y no por una jauría o una cantidad enorme de profetas, Antiguo Testamento, pueblo de Israel. Estos gentiles, Tesalónica, recibieron la palabra por un tiempo limitado de tiempo, pero esa palabra nuevamente la recibieron receptivamente, la escucharon y se apropiaron de ella, como vamos a ver inmediatamente. Recibisteis, porque cuando recibisteis la palabra que oíste de nosotros, escuchar abierta y receptivamente la predicación, una recepción objetiva de un mensaje, y cuando habla de la palabra de Dios que oíste de nosotros, es un juego de palabras, no sé si usted lo puede ver, ¿verdad? Porque cuando recibisteis la palabra de Dios que oíste de nosotros, en otras palabras, ellos recibieron una palabra que salía de los apóstoles, de Pablo y los que estaban con él, pero la palabra provenía de Dios. Era por medio de ellos, estaban escuchando a Pablo en este caso y a su grupo de ministerial, pero la palabra provenía de Dios. Por cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros. ¿La palabra de quién? La palabra de Dios, la palabra de Dios, la palabra de Dios. Pablo más adelante en Gálatas y en otras epístolas hace claramente que el mensaje que él recibió no lo aprendió de nadie se lo enseñó, y lo recibió de una revelación directa del Señor Jesucristo. Amén. Y es la palabra de Dios. En los versículos anteriores que leímos nos habla del Evangelio de Dios. El Evangelio de Dios, la palabra de Dios. ¿Okay? Así que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibisteis. Esta otra palabra tiene un significado distinto en hebreo, en griego mejor dicho, y quiere decir dar bienvenida a un mensaje y transferirlo de la mente al corazón. Primeramente, cuando dice cuando recibisteis, nos habla de escuchar, ¿sabes? Recibir, no con ¿cómo te voy a decir, sabes? Viene el tipo Pablo a predicar, ese tipo no me cae bien, ¿sabes? No sabe hablar, ¿sabes? Es tartamudo o lo que sea, tiene un hijo en la carne, todo el mundo lo sabe. Pues esa no fue la actitud. Cuando Pablo vino a predicar, ellos escucharon la palabra, la actitud de ellos abierta y receptivamente, ¿sabes? Es importante lo que este hombre posiblemente tiene que decir, porque me imagino, lo más probable, el hecho de que el nombre de él cuando va a predicar allí es ¿qué? La palabra de... No, pero el nombre de la persona que está predicando, ¿cuál es? Pablo, pero él no siempre se llamó Pablo, ¿verdad? Se llamaba como antes. Saulo de Tarso, ¿verdad? Eso, pues lo más probable es se riega la voz. Espérate, ¿ustedes se acuerdan de Saulo de Tarso? Pues ya no se llama Saulo de Tarso, ahora se llama Pablo, ¿verdad? ¿Sabes? El punto es, cual fuera la razón, el punto es que la gente de Tesalónica, cuando se sentaron, cuando Pablo va a predicar, a escuchar el mensaje, lo hacen de una forma receptiva, ¿sabes? Escucharon abiertamente, no se sintonizaron, es lo que quiero decir, es como si fuera un radio, ¿verdad? ¿Sabes? Y como en tiempos de antes que tenías que ubicarlo en la estación para que escuchara, eso fue lo que ellos hicieron. Amén, abiertamente. Pero entonces, cuando dice, la recibiste no como palabra de hombres, la palabra recibir no solamente implica ser receptivo, sino implica darle bienvenida. Escuché algo, primeramente, me estás hablando, Natanael, te voy a escuchar. La segunda parte, cuando dice, la recibiste, la segunda parte es, tienes razón y yo recibo lo que tú me estás dando. Amén. ¿Sabe? Eso es lo que dice. La recibisteis, le da bienvenida al mensaje y lo transfieren de la mente al corazón
ahora no solamente lo entiendo, no solamente me apropio de él, sino que lo aprecio. Ahora mi afecto se va en dirección a ese mensaje. La recibiste no como la palabra de hombres, no como sabiduría humana, sabiduría vacía, inerte, que no tiene poder, sino según es en verdad. Y en verdad es la palabra de Dios, el verdadero mensaje de la salvación de Dios, palabra que es viva, que es poderosa, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Okay? Ahora, actúa en vosotros los creyentes, lo que quiere decir, la cual trabaja efectiva y productivamente de forma sobrenatural. Subraya toda esa frase, por la cual actúa en vosotros los creyentes. La palabra de Dios actúa en vosotros los creyentes. Todo lo que nos habla el capítulo 1 acerca de los creyentes de Tesalónica, cómo recibieron la palabra con gozo, cómo estaban compartiendo el mensaje con otros, cómo no le importaba el sufrimiento, cómo decidieron apartarse de los ídolos y de todo ese montón de cosas. Todo eso es el resultado de lo que dice ahí, de la palabra de Dios actuando de forma efectiva y productivamente, de forma sobrenatural en estas personas, eficazmente. Nuevamente, Dios es el que por su palabra pone en nosotros tanto el querer como el poder por su buena voluntad. Dice, la cual actúa en vosotros los creyentes, la cual realiza el propósito de Dios en la vida de todos los que creen. Dios envía su palabra, Dios nos da su palabra, Dios nos instruye su palabra, alabado sea el nombre del Señor, con el propósito, nuevamente, perdón la redundancia, de que su propósito se realice en la vida de cada uno de nosotros, los que creemos. Ejemplo, en Romanos capítulo 10, versículo 17, ¿alguien lo busca? ¿Alguien me busca, por favor? Primera de Pedro 1:23. Romanos 10:17 y Primera de Pedro 1:23. Ok, Romanos 17. ¿Quién? Dale, Milesi. Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. La fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Ok, así que si decimos que la palabra de Dios trabaja efectiva y productivamente de forma sobrenatural en nosotros, ¿cuál es el efecto que hace la palabra de Dios conforme a esa porción bíblica? Tú dices que la fe viene por qué? El oír y el oír. Ahora, yo no sé si usted lo sabe, pero ¿de qué fe está hablando ahí? ¿La fe para qué? La fe para salvación, porque el contexto de Romanos capítulo 10 es meramente salvación. Y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, ¿verdad? Si confiesas con tu labio que Jesucristo es el Señor, cree en tu corazón, levantó de los muertos, serás salvo, ¿right? ¿Ok? Pero ¿cómo podrán escuchar si no hay alguien que les predique, ¿verdad? Y cuán bonitos son los pies de los que llevan la palabra. Y más adelante entonces, que dice eso. Amén. Lo que vemos ahí, la palabra de Dios actuando de forma efectiva y productiva, de forma sobrenatural en nosotros, es provocando el propósito de Dios, que es el propósito de la salvación. Primera de Pedro 1:23. ¿Quién lo tiene? Dale. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de simiente de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. O sea, ¿y de qué está hablando ahí también? De salvación, siendo renacido, habiendo nacido de nuevo, no por una simiente corruptible, sino algo incorruptible, que es la palabra de Dios. Juan 17:17. Búsquelo, alguien, por favor. Búsquelo rápido, levante la mano. Así me da chance de yo descansar. Alguien, dale. Sí. Santificado en tu verdad, tu palabra es verdad. Alright, pues entonces, ¿cuál es el propósito? Otra vez, la cual, Pablo dice, la recibisteis, otra vez, ok. Por lo cual también nosotros damos gracias a Dios sin cesar, porque cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, una palabra que salía de ellos, pero que proviene de Dios, la recibiste, le dieron la bienvenida al mensaje de la palabra, que es el Evangelio, y pasó de la mente al corazón. No la recibiste como palabra de hombres, con sabiduría humana, vacía, inerte y sin poder, sino lo que es en verdad la palabra de Dios, el verdadero mensaje de la salvación de Dios, viva y poderosa,
esa palabra, la cual actúa en vosotros los creyentes, la cual trabaja eficazmente, efectivamente, productivamente, de forma natural. Ahora, en ese pasaje bíblico, en Juan capítulo 17, ¿en qué forma, haciendo qué, la palabra de Dios demuestra hacer eso? ¿Haciendo qué? Santificación. Léelo otra vez, por favor. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es que es la oración de Cristo por la iglesia a través de toda la historia, ¿verdad? O sea, santifícalos en tu verdad, tu palabra, la verdad, ¿sabes? Así que la palabra de Dios provoca eso, trabaja, efectiva. ¿Por qué estamos hablando de esto? Pues porque estamos hablando de ciertos recursos divinos para tiempos de persecución y sufrimiento. El primero de ellos es la palabra de Dios en nosotros. La palabra de Dios, pero fíjese, dice en nosotros. La palabra de Dios en nosotros. La palabra de Dios en la gaveta de mi casa. La palabra de Dios en el baúl de mi carro. La palabra de Dios en la cabeza ahí porque... Pero no es la palabra en nosotros. Recibiéndola como la gente de Tesalónica hicieron. Ve, por favor. Otra vez. ¿Cuántos años estuvo Pablo en Tesalónica? ¿Qué fue lo que le dije hace un momento? ¿Que estuvo cuánto? De seguro 3 semanas, como máximo 7 u 8 semanas. Right? Tuvo un ratito. Tuvo un ratito, pero sin embargo, la gente de Tesalónica se convirtieron. Y en cuestión de nada se convirtieron en lo que Jesucristo nos llamó a hacer. Amén. Right? Y Pablo aquí lo que nos está diciendo es ¿por qué fue eso? Y está dando gracias a Dios, entre otras cosas, por eso. Porque esta gente, contrario a otro grupo de personas que lo mencionan en el versículo 14 y 15, que ya lo leímos, no sé si usted se dio cuenta, pues este grupo de personas en Tesalónica tuvieron un ratito la palabra de Dios. Tuvieron uno que otro, el apóstol Pablo y un par de ayudantes. Sin embargo, la palabra de Dios estaba en ellos y se manifestó en ellos y hubo una transformación genuina en ellos. Alabado sea el nombre del Señor. All right? Okay. Juan capítulo 8, versículo 31-32. 8, 31-32. Dale, sí, Milesi, dale, rapidito, ¿sí? Se nos va el tiempo. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará vivir. ¿Qué podemos decir de la palabra? ¿Qué el trabajo, en qué forma trabaja efectiva y productivamente de forma sobrenatural? ¿Haciendo qué? Liberando, rompiendo todo tipo de cadenas, todo tipo de ataduras, todo tipo de incredulidad, todo tipo de cosas. Amén. Eso es la palabra. Cuando la palabra está en nosotros, la palabra en nosotros, la palabra de Dios en nosotros, hay libertad. La palabra nos liberta. Alabado sea el nombre de Cristo. No importa el tiempo que usted haya estado atado, no importa todo el tiempo que Satanás haya construido su fortaleza, his stronghold in English, whatever, no importa todo el tiempo que haya sucedido, si la palabra de Dios está en mí, la probabilidad es que esas fortalezas van a ser destruidas. Y voy a ser liberado. Amén. Right? No estoy obligado a continuar mirando esa porquería para el resto de mi vida. No voy a estar obligado a estarme metiendo esa porquería por la nariz el resto de mi vida. No voy a estar obligado a estar gastando mi dinero en esa porquería el resto de mi vida. No voy a estar obligado a estar sintiendo este rencor por esa persona el resto de mi vida. ¿Cuántos alaban a Cristo? Eso es lo que quiero es que vea que esta gente de Tesalónica no fueron víctimas de algo que es bien común en la iglesia y en el pueblo de Dios desde Génesis por ahí para abajo. La exposición que ellos tuvieron a la palabra de Dios no fue un desperdicio. La cogieron y la palabra produjo lo que debe producir. Alabado sea el nombre del Señor. Now, Salmo 19, busca Salmo 19 por ahí. Salmo 19, versículos del 7 al 10. Ahora me da chance de yo leer ese, por favor.
Salmo 19. Hermana Dunia me trajo una Biblia bien bonita de allá de Colombia. Y yo estaba tan entusiasmado con ella que la dejé en casa. Y ahora estoy tratando de leer de una Biblia de estudio que la letra es más chiquita que usted no se puede imaginar. ¿Right? Ok, pero se puede leer capítulo 19 del Salmo capítulo 19, versículos 7 y 10. Okay. Aquí nos habla de la obra eficaz de la palabra de Dios. Y es lindo todo lo que dice. Versículos 7 al 10. ¿Todo el mundo lo ve? Dice, la ley de Jehová, esa es la palabra de Dios. Okay. La ley de Jehová es perfecta. ¿Qué hace qué? ¿Ve? That's 22. Convierte el alma. Convierte. Esa palabra siempre me ha gustado. Allá en mi pueblo lo usaban muchas personas que en los años 50, los años 60, al principio de los 70, que en mi pueblo hubo una epidemia bien fuerte de heroína en ese tiempo. Muchos personas jóvenes murieron, por la cuestión de la heroína. Había, pero muchas personas. Para ser un pueblo tan pequeño, la cantidad que había era una cosa, que se podía considerar como una epidemia, ¿verdad? Y pues se crearon en mi pueblo se crearon varios programas en ese área, tú sabes, de rehabilitación de adictos, Y yo tenía muchos de mis amigos, pues, estaban en eso, ¿verdad? ¿Sabes? Y lo que yo me acuerdo, algo que viene a mi mente como algo grato, era cuando me hablaban de fulano, Papo Angora se convirtió, ¿verdad? Y pues, cuando yo lo veía, pues, no era el Papo Angora que yo conocía de antes, era totalmente distinto, pues, porque se había, convertido, ¿verdad? ¿Sabes? Lo que había pasado por dentro se reflejaba exteriormente. Amén. Y en la forma de hablar, y en los manerismos, y en la forma de mirar, tú sabes, me miraba a los ojos sin ningún tipo de cosas tenebrosas. Real nice, okay. Dice entonces que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio es la misma cosa, la palabra de Dios. El testimonio de Jehová es fiel. ¿Qué hace qué? Sabio el sencillo. Sencillo es ingenuo ahí, o insensato si tú quieres. Right? Los mandamientos, que es la palabra de Dios, de Jehová, son rectos. ¿Qué hacen qué? Gloria al nombre del Señor. Amén, hermana Gloria. Alegran el corazón. Alegran el corazón. Alegran el corazón. Tache, le apuesto todo lo que usted quiera. Le alegran el corazón a cualquiera. Lo que alegra el corazón es la palabra de Dios en usted. No la palabra de Dios así, es la palabra de Dios en usted. En usted. Alegra el corazón de cualquier persona, no importa el dolor que usted sienta. El precepto, se da cuenta que todo eso es la misma cosa, la palabra de Dios. El precepto de Jehová es puro. ¿Qué hace? Alumbra los ojos. ¿Sabes? Te deja ver con claridad. La idea que conlleva es la capacidad para discernir, ¿no? Otra vez, la cual actúa en vosotros los creyentes, trabaja efectiva y productivamente de forma sobrenatural. Alumbra los ojos de forma sobrenatural. El discernimiento que antes tenía, que no tenía, ahora lo tengo. Como diríamos en Puerto Rico, ahora no me vas a comer los dulces. ¿Sabes? Ahora cuando vengas con tu mango bajito y con tu historia y con tu llanteo o con tu manipuleo y tu palabra bonita, el Espíritu Santo de Dios por medio de su palabra me va a decir, watch it. ¿Ok? Versículo 9. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Now, el versículo 14 es el último que quiero leer. Sean gratos los dichos de mi boca. Eso es la palabra de Dios. Sean gratos. Esto es una petición del salmista a Dios. Que, escuche, por favor. Si usted nunca ha highlight ese pasaje, hágalo ahora, en este momento. Si usted tiene su propia Biblia en algún lugar de su Biblia donde usted apunte, yo espero que usted lo haga, algunos pasajes que sean significativos en la vida suya, incluya ese pasaje, porque ese debe ser parte de su oración. Debe ser algo que usted debe orarle a Dios. Una cosa buena para usted hacer, para poder crecer espiritualmente, madurar espiritualmente, ¿verdad? ¿Sabe? Vivir
llegar a vivir piadosamente, es usted devolverle la palabra de Dios en oración. Amén. Eso es bueno hacerlo. Sean gratos los dichos de mi boca. En otras palabras, Señor, por favor, que lo que salga de mi boca te agrade a ti. ¿Cuántos dicen amén a eso? Qué bueno sería, ¿verdad? Porque somos expertos diciendo las cosas incorrectas y a veces si decimos las cosas correctas las podemos decir incorrectamente. O sea, que puedo decir la palabra correcta, pero no correctamente. ¿Perdón? Amén. Ok. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón, la motivación, los motivos míos dentro de mi corazón, delante de ti, oh Jehová, roca mía, y ¿qué? Gloria a Dios. Ok. El punto aquí es que la misma palabra que nos salva, esa misma palabra nos capacitó a la iglesia de Tesalónica para vivir para Cristo. No solamente nos capacita para vivir para Cristo, sino esa misma gloria al nombre de Jesucristo. De oídas te había escuchado, pero ahora mis ojos te ven. I can say that now. Esa misma palabra que me salvó, esa misma palabra que me ha capacitado para vivir para Cristo, es la misma palabra que me ha capacitado para soportar el sufrimiento. Y en este caso, por causa de Cristo. En el caso de los tesalonicenses, por causa de Cristo. Porque una cosa es sufrir porque soy imprudente. Otra cosa, sufrir porque he metido la pata. Otra cosa es sufrir porque soy insensato. O porque soy insensata. O porque no escucho. O porque por lo que sea. Y otra cosa es sufrir por causa de Dios. De paso, lo que acabo de mencionar previo a sufrir por la causa de Dios, si usted confiesa su pecado y si usted se arrepiente, Dios tiene misericordia a usted. Amén. Así de bueno es Dios. ¿Ay? Así Dios hace ¿qué? ¿Qué es lo que hace Dios con nosotros? ¿Hace qué? Pasa por alto. Amén. Indignante. Algo indignante. Que pase por alto. ¿Cómo va a ser si es un Dios justo? Si es un Dios santo. Recuerda. Oh, ojalá que eso se le haya quedado dentro de usted, ¿sabe? A ver, sí. Eso es lo que Dios hizo con David, con el pecado ese horrible, los pecados de asesinato, violación, mentira y todo ese montón de cosas y las consecuencias. Y es lo que Dios hace con cada uno de nosotros que hemos respondido al llamado a salvación que Él nos ha dado. Amén. Aleluya. Ahora lo que falta es que nosotros respondamos como respondió David, pidiendo las cosas que David pidió. Amén. Solicitando lo que David solicitó. Si no estaba el domingo pasado, chequéese por ahí por internet porque fue muy buena enseñanza, por lo menos el contenido. No sé la predicación, pero el contenido fue bueno. Y este domingo pues vamos a concluir con la segunda parte de ese salmo que habla de cosas que son un tanto controversiales en cuanto a no remueva de mí tu espíritu, que está diciendo que se puede perder la salvación, devuélveme el gozo de tu salvación. Entonces, varias cosas que son tanto polémicas que vale la pena revisitar y explicar correctamente para que provoquen el gozo ese que la palabra de Dios provoca en nosotros. ¿Okay? Sí, así que Pablo comienza dando gracias, por lo cual también nosotros damos gracias a Dios sin cesar. Estaba agradecido de que los tesalonicenses tenían una actitud espiritual correcta hacia la palabra de Dios. Y si hay algo que como pastor yo desearía en cada persona que viene en mi camino, es que esa persona tenga una actitud correcta hacia la palabra de Dios. Que sea respetuosa hacia la palabra de Dios. Que sea temerosa por la palabra de Dios. Como dice la Escritura, la misma palabra. En la vida hay tiempo para todo. Amén. Y el tiempo para todo es tiempo para todo. Hay tiempo para estar triste, hay tiempo para estar alegre, hay tiempo para hablar, hay tiempo para callarse la boca, hay tiempo para agarrarse algo, hay tiempo para soltar, hay tiempo para bromear, hay tiempo para mantener una actitud seria porque el asunto que se está trabajando es serio. ¿Okay? Esa actitud correcta fue lo que les ayudó. ¿Cuál es la actitud correcta? La actitud correcta que ellos tenían con relación a la palabra de Dios. Tenían una actitud espiritual para con la palabra de Dios. Es esa actitud espiritual correcta con relación a la palabra de Dios lo que le permite a los creyentes de Tesalónica a perseverar en medio del sufrimiento, en medio de la adversidad, en medio del dolor.
si usted y yo no tenemos una actitud correcta para con la palabra de Dios, va a ser bien cuesta arriba, si no imposible, cuesta arriba el poder perseverar al momento que venga la adversidad, la aflicción, la persecución, el sufrimiento. Quiere decir que pues quizás va a tener dificultad cada 5 años, cada 7 años o algo así, ¿verdad? Porque pues así de espaciados son los episodios de sufrimiento que tienen todos aquellos los que se proponen vivir piadosamente. Claro que no, seguro que no. O sea, lo que estoy tratando de comunicar es el hecho de que no podemos darnos el lujo de no hacer lo que esta gente hacía, ¿sabes? Tener una actitud correcta con relación a la palabra de Dios, porque el sufrimiento y la aflicción son parte de nuestro diario vivir. Amén. Right? Y es esa actitud correcta la que nos va a ayudar a nosotros a poder perseverar. Quiere decir que tenemos que darle prioridad a eso. Una actitud correcta hacia la palabra de Dios. Escriba eso. Ellos apreciaban la palabra de Dios. Ellos apreciaron la palabra de Dios. ¿Okay? Ellos recibieron la palabra de Dios no como algo que provenía del hombre. No es cuestión de filosofía. No es cuestión de motivación. Están los motivadores por ahí que dan ay, Padre Santo, por donde quiera que te metas. Right? No es cuestión de escuchar la palabra de un motivador. ¿Okay? Recibieron la palabra como algo que provenía de Dios. ¿Okay? La Biblia, la palabra de Dios, es diferente a cualquier otro libro en términos de su origen, en términos de su carácter, en términos de su contenido y en términos de su costo. No el costo de lo que vale una Biblia en Colombia o en Puerto Rico o en Venezuela, sino el costo de lo que costó para nosotros tener la palabra de Dios. ¿Okay? Now, el origen de la palabra. Segunda Timoteo, vamos a hacer esto, ok. Segunda Timoteo, busca. Segunda Timoteo, capítulo 3, 16. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21. Jessica, ok. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21. Salmo 19, 7 y 9. Salmo 19, 7 y 9. ¿Quién? Dale, Nori, ok. All right. ¿Estamos? Ok. Pero escuche, otra vez. La Biblia es diferente a cualquier otro libro, la palabra de Dios, ¿ok? ¿Por qué va la Biblia? Pues porque nosotros como iglesia no creemos en revelaciones adicionales a la palabra de Dios. We don't believe that. Lenny, right? Len. No, we don't believe that. No revelaciones adicionales. La revelación que nosotros creemos es la palabra de Dios. Right? Cualquier cosa que alguien me va a decir que Dios me habló y Dios me dijo, tiene que estar de acuerdo a la palabra de Dios. Nada adicional a lo que Dios ha dicho en su palabra. Amén. Right, por eso decimos la Biblia. La Biblia es diferente a cualquier otro libro en términos de origen. 2 Timoteo 3:16. Dale. 2 Timoteo 3:16. Pero dale, Milesi. Espera un momentito. La próxima vez no las siento juntas. Ok, dale. Dale, Milesi. Es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. All right, eso nos habla del origen de la palabra de Dios. ¿Qué nos dice? ¿Qué es qué? No, del origen. O sea, no me dice la funcionalidad. Estoy hablando del origen. Toda la palabra es que es inspirada. Ese es el origen. ¿De dónde sale? Es inspirada por Dios. Proviene de Dios. Amén. El origen de la palabra es Dios. Segunda de Pedro 1, 20 a 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aquí lo que nos dice, para bajar tiempo, es que la palabra de Dios fue escrita, fue inspirada por Dios, origen de Dios, pero fue escrita por hombres usados por el Espíritu Santo de Dios. Now, ¿por qué estamos leyendo esto, diciendo estas cosas? Porque lo que acabamos de leer es que ellos apreciaban la palabra de Dios. Now, la palabra apreciar, ¿qué quiere decir? Alguien tiene que levantar la mano. Ajá. Sí, pero algo más. Apreciar.
Ajá. ¿Cómo? No, sí autoridad, pero no. José. Aumentar el valor de algo. Cuando nosotros apreciamos algo, lo que estamos haciendo es que estamos aumentando el valor de algo. Reconocemos el valor de algo y lo aumentamos. ¿Qué sería el antónimo, lo contrario a apreciar? Depreciar. Cuando algo deprecia, ¿qué pasa? Pierde valor. ¿Cuál es el ejemplo clásico de depreciar que todo el mundo conoce? Dímelo, Joel. Cuando compra un carro nuevo, ¿qué pasa? Lo sacaste del dealer. Bajó, ¿verdad? Depreció. Entonces perdió el valor. Pues entonces es lo contrario, apreciar. La razón por la cual esta gente apreciaba, aumentó el valor de la palabra de Dios, es porque estaban claros que la palabra de Dios era inspirada por el Espíritu Santo. La palabra de Dios fue escrita por hombres de Dios de carácter. No fue escrita por Juan del Pueblo, ¿sabes? Pedro Navaja, Walter Mercado, ninguna de esa gente, ¿sabes? Fue escrita por hombres de Dios, amén, inspirados por el Espíritu Santo. Salmo 19, versículos 7 y 9. Lo leímos hace un momento. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel y hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos y alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad. Amén. All right. Así que la pregunta entonces es, ¿por qué apreciar la palabra de Dios? Porque es inspirada por el Espíritu Santo, escrita por hombres de carácter. All right. Okay. All right. Es perfecta, fiel, recta, pura. El contenido de la misma, ¿sabes? Es algo que nos motiva a apreciarla. All right. Y por otro lado, escribir la palabra de Dios fue algo muy costoso, no solamente a las personas que lo escribieron, sino también, por encima de todo, al Señor Jesucristo, quien se hizo hombre para que la palabra de Dios llegara a nosotros. Amén. La palabra de Dios, para que llegara a nosotros. Escríbase esto por ahí en algún lugar. No lo escriba. Right. En el bosqueo suyo, escríbase esto. La forma en que usted, ¿se ve eso? Ese blanquito ahí. La forma en que usted trata la palabra de Dios. La forma en que usted trata la palabra de Dios demuestra su apreciación por Cristo. La forma en que usted trata la palabra de Dios demuestra su apreciación por Cristo. Cuán valioso es Cristo para usted. La forma en que usted trata la palabra de Dios. Jesucristo, dice la Escritura, es la palabra viva. Y la Biblia es la palabra escrita en Primera de Juan, o mejor dicho, en Juan capítulo 1, versículo 1 y 14. No lo busque porque ya se nos acabó el tiempo. Dice, en el principio era el verbo, el logos. El verbo, el logo estaba con Dios. Y el verbo era Dios. Versículo 14 dice, y el verbo, ese logo, se hizo carne y habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad. Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. ¿De quién está hablando? Del Señor Jesucristo. Escríbase esto en su bosqueo también en la parte de abajo. ¿Prefiere usted la palabra de Dios por encima de la comida, el dinero o el sueño? Otra vez. Apreciar quiere decir aumentar el valor de algo. ¿Okay? Y la pregunta es si usted prefiere la palabra de Dios por encima de la comida, el dinero o el sueño. All right, vamos. Let me just give you an idea why. Comida, Job capítulo 23, 12. Esto es lo que dice. ¿Lo tiene ahí? ¿Lo tiene apuntado por algún lugar? Sí, ahí está. Job 23, 12. El encasillado, en letra chiquitita. Dice, esto es lo que dice. Nunca me separe del mandamiento de sus labios. Esa es la palabra de Dios. Sino que guarde las palabras de su boca más que mi comida. Quiere decir que él valorizaba más la palabra de Dios que su propia comida. ¿Ok? Now, ¿qué tiene que ver? You're stretching it, usted como que está torciendo algo ahí, eso no suena medio raro. Bueno, en Mateo 4:4, ¿alguien se acuerda que dice en Mateo 4:4? Pero no solo vivirá
¿Ah? y no de la palabra. Sí, pero ¿cuál es el contexto de eso? La tentación. Es la tentación del Señor Jesucristo, ¿verdad? Satanás le dice, si tú eres Dios, haz que estas palabras se conviertan, hemos dicho, estas piedras se conviertan en ¿qué? Y que Cristo le dice, no solamente pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de Dios, ¿verdad? Okay.